tú puedes estar, ¿sí, no? Un segundo. Ya puedes iniciar, Ángel. Bien, perfecto. Muy buenas tardes y noches con todos los presentes. Reciban un cordial saludo de quienes formamos parte del editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina. Es un gusto para nosotros que se encuentren presentes el día de hoy en este acto de edición de la obra Crónica de una matanza impune, el asesinato de migrantes canarios en Cuba, del autor José Antonio Quintana García. En primer lugar, muy buenas noches a todos quienes están conectados desde las Islas Canarias, allá en España, y muy buenas tardes a todos quienes estamos desde aquí del Ecuador, el día de hoy reunidos aquí. Iniciaré dando un poco de la filosofía de la editorial. La editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina se instituyó hace 2 años, en este mismo mes de noviembre, que ya estamos culminando, y tiene como principal objetivo contribuir a la difusión de los conocimientos sociales de la región y del mundo. Cabe recalcar, la editorial no es una empresa mercantilista, no tiene el más mínimo ánimo de lucro, pues las publicaciones que se realizan son de total acceso abierto. Es un espacio en el que busca cumplir una labor de comunicación académica, científica y social. Esta editorial tiene una línea abierta tanto a autores consagrados, autores en auge y noveles. A continuación, voy a proceder a dar la palabra al editor en jefe y presentador del libro de la editorial. En este caso estoy hablando del doctor José Manuel Llano Gil. Él es doctor en Historia por la Universidad de La Laguna, en España. Fue ex coordinador de investigación de la Universidad Nacional de Educación, profesor titular de la UNAE, profesor de posgrado en la Universidad Tecnológica Indoamérica, docente de la Universidad Católica de Cuenca. Además, es miembro de la Academia Nacional de Historia, miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Cañar. Con ustedes, el doctor José Manuel Castellano. Muy bien, muchas gracias Ángel. Bueno, la verdad es que este es un libro especial, ¿no? Cuba y Canarias, Canarias y Cuba, a pesar de esa distancia de poco más de 6.000 kilómetros de distancia que separa ambas entidades archipelágicas en ese ancho Atlántico, han tejido un sólido puente de vecindad histórica e identidad compartida en las centurias precedentes, ¿no? La intensidad de esa relación nos lleva a afirmar con total rotundidad que no se puede entender la historia de Cuba sin Canarias, como tampoco se puede comprender la historia de Canarias sin Cuba. Ese masivo y constante trasvase poblacional de canarios a la Gran Antilla desde los primeros momentos del proceso colonizador, allá a finales del siglo XV, hasta el primer tercio del siglo XX, junto al permanente contacto de ida y vuelta, enraizaron y forjaron diversos componentes sociales y culturales comunes en ambos espacios geográficos. No podemos olvidar que la primera manifestación literaria cubana, Espejo de Paciencia, se debe a Silvestre de Balboa, originario de la isla de Gran Canaria. Tampoco se puede soslayar que los grandes maestros de las haciendas azucareras o los vegueros cubanos eran los isleños, apelativo que se usaba en la perla antillana para designar a los canarios. La simbiosis que conforman sus tradiciones folclóricas, el punto cubano, la fiesta del indiano en la isla de La Palma, la cría y la pelea de gallos, etc., así como su influencia en el mundo gastronómico, cultural, artístico y económico, el papel jugado, por ejemplo, por las remesas de los inmigrantes canarios en el desarrollo agrario del archipiélago, las inversiones en el alumbramiento de agua, etcétera, ¿no? Y sin duda el gran aporte de Canario a la ruralidad, el guajiro y su contribución a la edificación nacional cubana. Junto a ello, se debe resaltar también el relevante papel que han desempeñado en otros ámbitos de la historia de Cuba, ¿no?
un elenco de canarios o bien descendientes de isleños, como Cristóbal Madán, encontré un billete de 20 por aquí. Como Cristóbal Madán decía, Gaspar Betancourt, Francisco de Feria, Miguel Aldama, José Luis Alfonso, José Morales Lemo, que nacía justamente en la bahía de Jíbar, actual provincia de Holguín, a la llegada de sus padres, emigrantes, originarios de Lanzarote, o José Martí, hijo de la tinerfeña doña Leonor Pérez. La importante participación de isleños en las filas del movimiento emancipador, los 4 generales canarios del ejército mambí, como Manuel Suárez, Matías Vega, Julián Santana y Jacinto Hernández. La propia constitución del Partido Nacionalista Canario en La Habana en 1924, a través del palmero Luis Gómez Balgüeme, el también originario de la isla de La Palma, José Miguel Pérez, cofundador del Partido Comunista de Cuba en 1925 y del Partido Comunista de Canarias en 1933, o el pianista, considerado la mejor mano izquierda y no menos compositor, como fue Ernesto Lecuona, cuyo padre era natal de la isla de Tenerife, junto a una larga lista de isleños que dejaron su huella imperecedera en la ancestral tierra de Atuey, ¿no? En definitiva, ¿qué isleño no tenía un abuelo en Cuba? ¿O cuántos cubanos no tienen un familiar en el archipiélago canario? Mi primer contacto físico con la isla de Cuba se producía en el verano de 1991, en los inicios de ese momento denominado periodo especial, con motivo de recabar información documental en el proceso de elaboración de mi tesis doctoral. Fue durante esa estancia y en otras posteriores las que me permitieron acceder y profundizar en diversos aspectos vinculados a la presencia de canarios en la isla caribeña. Uno de ellos fue precisamente ese episodio central que se aborda en este libro, la matanza de isleños en Ciego de Ávila en 1926. Sin embargo, como suele suceder, esa intención quedó pendiente en favor de otros temas de estudio que centraron nuestra atención, ¿no? Y ahora, casi 30 años después, me vuelvo a reencontrar con ese capítulo de la historia a través de la investigación realizada por José Antonio Quintana García, al que conocí recientemente desde la distancia, de una forma casual, aunque labrada por caminos paralelos. Ambos residimos durante el mismo tiempo en la capital mundial del banano, Machala, sin conocimiento uno del otro. En la actualidad, José Antonio vive en Canarias y quien les habla en la Atenas del Ecuador, en Cuenca. Ambos nos hemos interesado por la presencia canaria en Cuba, uno cubano, descendiente de isleños, y el otro canario, interesado en conocer la presencia isleña en la isla hermana. De modo que ese encuentro reciente nos permitió, además de compartir una inquietud como historiadores, revivir ese sentimiento secular de dos pueblos construidos a través de una intensa relación humana, al tiempo que surgía la idea de materializar esta publicación por medio de la editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina y el inmenso orgullo personal también de elaborar el prólogo de este libro, Crónica de una matanza impune, el asesinato de migrantes canarios en Cuba. El autor de esta obra, José Antonio Quintana, se encarga, tras realizar una previa contextualización histórica del momento, caracterizada por la inestabilidad social ocasionada por la crisis de la danza de los millones en la década de los 20 del pasado siglo, de perfilar los personajes protagonistas que intervienen en el secuestro del coronel Pina, ejecutado por 3 canarios, para posteriormente centrarse en la consiguiente acción represiva de las fuerzas policiales y del ejército hacia los isleños, además de estudiar el tratamiento ofrecido por la prensa junto a la recopilación de testimonios orales y una revisión del soporte bibliográfico existente. Sin duda, este negro episodio fue un hecho aislado, que no debe concebirse como una acción xenófoba de la sociedad cubana hacia los emigrantes isleños,
sino más bien como un acto despótico y corrupto de la estructura política dominante en ese momento histórico. Para finalizar, tan solo quiero señalar que para la Editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina, esta publicación tiene una gran y múltiple significación. Una de ellas es que desde Ecuador contribuimos a entrelazar la historia de Canarias con nuestra América, como decía José Martí, y en esta ocasión, de forma específica, con nuestra querida y amada Cuba. Por tanto, concluyo felicitando a José Antonio y agradeciendo a todos ustedes la presencia a este acto de presentación. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias. Las palabras del doctor José Manuel Castellano. A continuación vienen las palabras del autor de la obra. José Antonio Quintana García es historiador, periodista, investigador y editor. Ha publicado como coautor más de 15 libros. Textos suyos, ensayos, artículos y crónicas han visto la luz, además de publicaciones periódicas de Cuba, Ecuador, República Dominicana, Venezuela, Argentina, España, Estados Unidos e Irlanda. Pertenece a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, a la Unión de Periodistas de Cuba, UPEC, y a la Unión de Historiadores de Cuba, UNIC. Autor de los libros Alas de Cóndor, Más allá del soldado, Anécdotas de Che, Venezuela y la independencia de Cuba, A paso vivo, Carlos Ponte en Cuba, con el Che, Memoria del tiempo heroico, Rocafuerte y la libertad de Cuba, entre muchos otros. A continuación, José Antonio Quintana. Le escuchamos. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, ¿me escuchan bien? Perfecto. En primer lugar, agradecer al doctor Castellano este espacio, esta posibilidad de promocionar, de divulgar una investigación que fue publicada en su primera edición en Cuba en el año 2001 y aquí en Canarias hace un año. Entonces, su tercera edición ampliada y que nos regocija mucho que pueda llegar de manera gratis a todos los lectores que deseen acceder a ella. Como decía el doctor, es un ensayo que estudia la época, que estudia los personajes, que demuestra el sensacionalismo que le dio la prensa, el tratamiento mediático a los sucesos y que distingue un acto de rebeldía rural ante la desigualdad social, ante la situación paupérrima en que vivían los campesinos cubanos y sobre todo los jornaleros de origen canario, quien trabajaban en haciendas como la del coronel Pina, quien los trataba como si fueran siervos y él un señor feudal. Y entonces, después de quedarse ellos sin trabajo, sin salario, enfermo, el principal cabecilla o dirigente del grupo, Secundino Rosales, deciden secuestrarlo y darle un escarmiento. Y como consecuencia se produce esta matanza. Decenas de canarios, de peninsulares, pero fundamentalmente de canarios fueron asesinados en la región central de Cuba. Y los cuerpos represivos al final lo que fueron estimulados por el presidente de Cuba, Gerardo Machado, al ascenderlo militarmente y con cargos a algunos funcionarios jurídicos, es decir, del sistema judicial. Y finalmente también quien se opuso a la matanza, un canario llamado Cayetano Betancourt, quien era dirigente de la Asociación Canaria, fue expulsado de Cuba. Esta fue la situación del contexto en que se desarrollaron estos hechos. En el libro nosotros incluimos una cronología para enriquecer un poco la exposición de los capítulos que contiene el texto. Entonces, sobre todo prefiero, antes de seguir contándole la obra y no quitarles el interés por leerla, que puedan acceder, descargarla, y les reitero mi agradecimiento al doctor Castellano, a todos ustedes por participar en esta presentación y esperemos que no sea la última, sino que sea el inicio de una colaboración de la que puedan surgir muchos frutos. Entonces, muchas gracias.
Agradecemos las palabras de José Antonio. A continuación llega el momento más importante de la tarde, que es la participación de los asistentes, tanto como con palabras para el autor, como para el presentador del libro. En este caso, me gustaría iniciar dando mis palabras de felicitación a José Antonio, puesto que con lo que él comenta, que es la tercera edición, pues vemos que el trabajo es un trabajo con calidad. Por eso es que se continúa reeditando y se sigue promocionando y sigue llegando a cada vez más y más gente. Y sobre todo lo felicito en el sentido de que en lugar de volver a hacer, qué sé yo, una edición física con la que a lo mejor él pueda hacer dinero, ha preferido confiar en nuestra editorial para difundirla a nivel digital, a nivel mundial y de forma gratuita. En ese sentido, mis felicitaciones, José Antonio. Gracias. Por alguno de los participantes, de los asistentes que se encuentren aquí, desea dar algunas palabras, pueden levantar la manito y pueden activar el micrófono, no hay problema. Mientras se animan, puedo comentar también que ya tenemos en el chat el enlace del libro para que ustedes puedan descargarlo y comenzar a leerlo. Quedan todos cordialmente invitados a hacerlo. Me parece que Luis Rivadeneira acaba de activar su micrófono. ¿Desea decir algo? Sí, muchas gracias, muchas gracias. Para mí es una gran satisfacción estar esta tarde invitado por el doctor José Manuel Castellano Gil a un acto de lanzamiento de una obra digital que se caracteriza en este caso por permitir que toda la humanidad se entere de la misma. Esas son las bondades de CESAL, ¿no? Del editorial del Centro de Estudios Sociales de América Latina, que ha formado este editorial digital realmente para servir a la sociedad. Entre los lazos de amistad, entre las naciones, entre los pueblos, qué importante resaltar la amistad de Cuba con los canarios, ¿no? Con las Islas Canarias y su relación que siempre ha existido. Se mencionó el origen de ancestro canario del gran compositor cubano Ernesto Lecuna y de muchos otros más. Yo le veo muy importante esta tarea de la editorial y mis felicitaciones al autor de la obra y a todos quienes están participando de esta presentación. Una felicitación especial al director de la editorial, al jefe, digamos, al doctor José Manuel Castellano Gil. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias. Muchísimas gracias por tus palabras. Muchísimas gracias. ¿Alguien más se anima a participar en esta tarde o en esta noche, si estamos en las Islas Canarias? Bien, un poco para animar, ¿no? Agradecer, tenemos asistencia de distintas partes del mundo, aparte de Canarias, bueno, tenemos Estados Unidos, ¿verdad? Dentro de Ecuador tenemos distintas representaciones. Te agradezco la presencia, José Rosado, desde Machala, ¿verdad? Desde Quito, el doctor Luis Rivadeneira y otros compañeros que no accedo a identificarlos, ¿no? Yo creo que es importante un poco en la línea de lo que decía el doctor Rivadeneira, ¿no?
es decir, el vínculo entre los países, ¿no? Ecuador, evidentemente, tiene una fuerte relación histórica, ¿no? con Cuba, ¿no? Entonces, a mí lo que quiero resaltar es que desde Ecuador estamos contribuyendo un poco a ese vínculo histórico entre Canarias y Cuba, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Brígida, que también tiene, es la historia reciente de ese vínculo, en este caso concreto académico con Cuba, ¿no? Gente que mantiene los lazos en la actualidad, ¿no? Y también creo que la compañera Sandra Urgile también va en esa misma dirección, ¿no? Y bueno, esperemos que este libro sirva sencillamente para unir espacios, para unir individuos, ¿verdad? Y, y, y bueno, que nos ayude un poco en estos momentos donde hay determinados peligros de incremento de odio al extranjero, pues sirva un poco para entendernos más entre todos como individuos universales, ¿no? Muy bien, gracias, doctor Castellano, por sus palabras. Yo tengo una pregunta claro que para sí. el autor. Yo quisiera saber, como usted ha tenido que recopilar tanta información y obviamente sabe tanta historia de Cuba y la relación con Canarias, quisiera saber cuál fue la parte más difícil, qué fue lo que más le costó a usted escribir de esta historia tan dolorosa e injusta. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Como tú decías, la investigación está basada fundamentalmente en fuentes de hemeroteca, es decir, tuve que revisar la prensa más importante nacional en la isla, La Lucha, El Heraldo de Cuba, El Diario de la Marina, entre otros. Y en el caso de Ciego de Ávila, fui a trabajar en la biblioteca provincial donde consulté el pueblo, la región y el camagüeyano, que pertenecía a la provincia donde se desarrollaron los acontecimientos. La parte quizás un poco más difícil fue encontrar fuentes orales, porque ya habían transcurrido muchos años. Yo la investigación la realicé cuando tenía 27 años, fue en el año 97, y ya quedaban poquitos sobrevivientes de la época. Pero sí pude conocer testimoniantes que me contaron cómo tuvieron que huir. Hubo un éxodo de la región. Los campesinos tuvieron que salir, abandonar sus casas, sus propiedades, para evitarse ser asesinados por las fuerzas represivas. Y eso fue algo que un poco difícil, ¿no? Encontrar sobrevivientes de la etapa. Tuve también el privilegio de que algunos historiadores que me habían antecedido habían hecho investigaciones y me facilitaron esos testimonios, ¿no? Que lo tenían inédito, guardado en sus archivos. Yo quería añadir que esta información que recopilé me sirvió para escribir un serial dramatizado de 50 capítulos que se divulgó a través de la emisora Radio Sur, y también sirvió como base para un documental que realizaron un grupo de cineastas canarios y cubanos. Entonces la obra todavía sigue viva, como vemos, gracias al tema, ¿no? Porque es muy sugerente y que cuenta una página negra, una página bastante desconocida, ¿no? En las relaciones históricas de Cuba y Canarias. No sé si por ahí se satisface. Sí, sí, claro que sí. Y yo pienso que, no sé, ojalá en el futuro puedan las nuevas generaciones o estudiantes o cineastas convertirlo en película. Sería muy interesante, porque sí, lo han llevado al teatro muy bien, pero sería mucho mejor al cine, porque es una verdad que se debería conocer, es una verdad cruel que a lo mejor las futuras generaciones no van a tener conocimiento. Como usted dice, si no hay ya mucha gente que lo pueda contar,
va a desaparecer de pronto, y sería muy bueno que algo así no desaparezca nunca, porque es una historia que ha formado lo que es ahora, lo que son los dos países, y se debería conocer. Gracias y felicitaciones. Gracias. Muchas gracias, José Antonio, por su respuesta y sobre todo muchas gracias a Alicia por su pregunta y su comentario. Alicia nos está viendo desde Estados Unidos. ¿Alguien más tal vez con un comentario, alguna pregunta? It was late, right? Bien, nadie más. Muy buenas tardes. Sí, yo tengo más que una pregunta, es una curiosidad al conocimiento. En este momento accedí al link y estoy descargándome el libro y veo muchas intervenciones y más bien como una línea de tiempo, una cronología. La pregunta va, ¿cómo construyó esta línea de tiempo, esta cronología? Puesto que ya su investigación ha pasado bastante tiempo y el orden de los factores, de los entrevistados, ¿cómo logra construir esta cronología, esta línea de tiempo de los hechos y acontecimientos que llevaron a esta matanza, mi estimado José? Muchas gracias. El libro está, como decía, estructurado cronológicamente. Hay un capítulo que aborda los antecedentes, el primer secuestro que ocurrió en ese mismo lugar y a la misma persona, es decir, al coronel Enrique Pina Jiménez, que era un veterano de la guerra del 95, que utilizó su riqueza para convertirse, como yo decía, en un gran terrateniente, explotaba a sus trabajadores agrícolas. Y entonces parto de ese primer secuestro, presento, bueno, a todos los personajes y después voy narrando cómo la prensa le va dando un tratamiento mediático a los acontecimientos, cómo miente, cómo distorsiona, cómo manipula, cómo utiliza el sensacionalismo de la prensa amarillista que había en Cuba en esa época. Y entonces voy haciendo un cotejo de las fuentes orales y escritas y también con testimoniantes de la época. Por ejemplo, el juez que tuvo que ver con los hechos, es decir, el juez Ángel Cárdenas, que lo fue sacado del sistema judicial sí, de esa causa porque era una persona honrada. Entonces voy haciendo un contrapunteo también con las opiniones de él y lo que iba diciendo la prensa y los testimoniantes. Y así voy reconstruyendo hasta el capítulo final, que es el desenlace del secuestro y con la matanza de esas decenas de canarios, ¿no? La represión en la isla y cómo también de los 3 secuestradores, solo uno fue capturado, el principal, Secundino Rosales, y los otros 2, José Pérez y Ernesto Rodríguez, escaparon de la justicia o de la injusticia y se perdieron, no se supo el destino, si se fueron para Canarias. Y también fue asesinado Domingo Chinea, quien es la persona que aparece en la portada del libro. Los van a ver en la portada del libro, los que están detrás fueron los principales asesinos. El cabo Rosales, fundamentalmente, fue quien ejecutó a los campesinos. Casi todos fueron ahorcados y la prensa decía que se habían suicidado, que había aparecido un isleño más suicidado y en realidad habían sido ahorcados en los campos. Y en el caso de Domingo Chinea y de Secundino fue en la propia cárcel de Ciego de Ávila, donde debían guardar, no por su seguridad hasta que se hiciera el juicio, pero fueron asesinados ahí. Así esa es la manera, ¿no? Un orden cronológico, reitero, o ya voy resumiendo, fue elaborada la obra, ¿no? Un contrapunteo a través de los meses, es decir, fundamentalmente desde el mes de marzo, desde el 3 de marzo que ocurrió el secuestro, hasta el 22 de julio, se analiza los hechos, ¿no? En ese orden cronológico. Muchísimas gracias. Y justamente lo estoy viendo en la página 56, todo ese hecho cronológico que usted comenta. Gracias, mi estimado. Usted. Muchas gracias, Carlos, por su pregunta y muchas gracias, José, por su respuesta.
Sin más, quiero dar por concluida esta presentación del libro. Me parece que ha sido muy fructífera y sobre todo muy amena esta tarde. Muchas gracias a todos por estar presentes y nuevamente la cordial invitación a leer la obra, la crónica, a ver, permítanme, exacto, ahora sí, Crónica de una matanza impune, el asesinato de migrantes canarios en Cuba, de José Antonio Quintana García. Buenas tardes y buenas noches a todos. Saludos para Buenas todos. noches. Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Sí.